Potosí Hay cambió el mundo. un dato más que queríamos aportar, ¿no? En el libro Caracara Charca, ¿no? Así titula el libro de Caracara Charca, que justamente lo estábamos revisando con nuestro amigo Valion Potosí. Nos preguntábamos una duda, y ya hace bastante tiempo atrás, el por qué se le denominó la plata de los charcas y no la plata de los incas. ¿Sabes algo al respecto, estimado Jorge? Tiene que ver con lo que hablábamos al principio. No fueron los españoles, los europeos, no fueron los incas los primeros que explotaron la plata u otros minerales de Potosí. Hubo otros pueblos que ya explotaron esta riqueza. Lo que pasa es que nos hemos llenado de mitos a lo largo del tiempo y por supuesto que los españoles que llegaron tenían conciencia de que antes de los incas, pues esta riqueza ya había sido explotada por el pueblo charca, que extendía su área de influencia por el norte de lo que es actualmente el departamento de Potosí y el occidente, el norte de lo que es actualmente el departamento de Chuquisaca. Entonces, por eso es que se conoce como la plata de los charcas. ¿Por qué? Porque hasta donde sabían los españoles, pues los charcas fueron los que descubrieron y comenzaron a explotar este recurso. Sí, justamente nosotros estamos revisando este libro, que justo lo pongo ahorita acá, los Caracara Charca, el Malco, el Inca y el rey de las provincias de los Charcas. Hay una leyenda que la encontró el historiador Juan Toro, creo que se llama, de Potosí, que es cuando Atahualpa le cuenta a Francisco Pizarro de la existencia de la Serranía de Plata y obviamente porque ellos tuvieron conversaciones durante varios meses antes de que ejecuten a Atahualpa y Filipillo era su intérprete, el que hablaba español y quechua en ese momento. Y también cuando llegan los portugueses a lo que va a ser el Río de la Plata, los originarios del lado sur le cuentan a esta expedición portuguesa de la existencia de unos reyes que estaban en el lado norte, o sea, de unos gobernantes, reyes, cómo sería la palabra exacta, nunca la vamos a saber, pero haciendo referencia a que había un gobernante que también era uno que gobernaba un territorio que tenía bastante plata, ¿no? Porque eran metales que estaban buscando los españoles. Esto lo cuenta el historiador boliviano David o Juan Toro creo que se llama, ¿no? Vale un Potosí, si me puedes corregir en Sí, eso, Juan Toro. Y él hizo ya incluso algunos videos al respecto de la leyenda de la Serranía de Plata, por el cual se mandan las expediciones para fundar la Villa de la Plata, hoy la ciudad de Sucre, que en su momento también se llamó Chuquisaca y Charca. Y en este libro nosotros encontramos que no fueron los incas los que firmaron la anexión del territorio de los charcas al imperio español, sino que fueron los charcas y los caracaras. También estando en Potosí, a más o menos en la época de Chutillos, pude conocer a un historiador, no me acuerdo ahorita su nombre, pero justo él estaba haciendo sus exposiciones cuando pasaban la parte cultural de los pueblos autóctonos, y él comentaba que, o sea, nos comentan que la palabra caracara, que antes solamente era caracharcas o algo por el estilo, la palabra así, doblemente caracara fue entregada, o sea, los incas, creo que fue Tupac Yupanqui, si no me equivoco, el que les empieza a decir caracaras, porque ellos hicieron una alianza militar donde ellos van a ir a conquistar el lado norte de lo que va a ser hoy el Ecuador. Y justamente en ese lugar, hay personas que también quieren subir, justamente en ese lugar, o sea, por las victorias militares que tuvieron los caracaras, ¿no? Es que el Inca les va a poner ese nombre o se les va a duplicar el nombre de Caracara, siendo que la dualidad de las palabras está relacionado con la lengua puquina. Entonces encontramos, y eso también lo he visto en otra investigación mexicana, donde el collao no llegaba hasta Potosí, se quedaba en el sur del departamento de La Paz, y eso de lo que nos han contado también, que son partes de los mitos y todo aquello que
porque el Tahuantinsuyo en su tamaño es un mito también, ¿no? No está comprobado que tenga ese tamaño como tal. Pero acá nos deja incluso nombres y apellidos de ciertos gobernantes, ¿no? Esta parte es muy interesante porque habla de los charcas blancos y los charcas rojos, la relación del uso de la bandera blanca, o el uso incluso de lo que es el, esta flor que utilizan en Sucre. Hay una flor color roja, no me acuerdo qué se llama la florcita, que siempre la ponen en diferentes lugares, que tiene su relación histórica. Y acá tenemos lo que se va a ver en el territorio de los charcas, que comprendía Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca, y que los mismos charcas negocian con los españoles para que puedan derrotar a los guaraníes que se encontraban asediando los territorios que hoy son como Padilla, Monteagudo y todos esos sectores que también estaban bajo dominio de los charcas. Y los charcas llegan hasta el codo de los Andes. Entonces todos los nombres que nosotros vemos de los ríos, de las montañas, lo que estamos viendo desde Saipina, Comarapa, Omereque hasta Samaipata, son nombres que están en la lengua puquina. Y los charcas hablaban la lengua puquina, luego fueron quechuizados. Y aquí hay un traslape en la historia. Entonces no está totalmente claro que los incas hayan gobernado. Aquí esta es la parte de los estudios, justo se ve acá. El Collao, o el Collasuyo como se dice, solo llega hasta un poco más abajo de Caracollo. Lo demás ya está los dominios charcas plenos. Y esta parte donde está actualmente la provincia Pacaje en en el departamento de La Paz, también hemos encontrado documentación que ellos han sido aymarizados, porque también era del habla puquina. Y la parte de lo que hoy es Puerto Acosta, ¿no? Los huaychos, ellos mismos cuentan que nunca fueron doblegados por los incas. Los incas no tuvieron dominio en el norte del Titicaca, ¿no? Entonces fuimos armando más o menos eso, y nos damos cuenta que ellos dominaron cierto sector, pero no concretaron su dominio pleno, y al final no hubo ya más batallas acá por motivos de alianzas, y posiblemente se puede llegar a la conclusión de que hubieron acuerdos que no se cumplieron. Por eso es que cuando llegan los españoles, los charcas, en vez de irse directo en una pelea frontal contra los españoles, terminan aliándose con ellos para defender sus fronteras de los guaraníes, que estaban muy, muy aguerridos. Y ahí también está descrita esa batalla que los españoles les ayudan a los charcas, y en conmemoración a la ayuda, ¿no? Los charcas le entregan a los españoles el territorio que hoy es la Glorieta en la ciudad de Sucre, para que puedan vivir. Ahí había unas fuentes de aguas naturales, y ellos se asientan a vivir ahí los españoles, y fueron los charcas los que les entregan ese territorio en agradecimiento a las victorias militares que tuvieron contra los guaraníes, ¿no? Eso quería comentarte, Jorge. También podríamos ir ahondando más porque es hasta donde hemos llegado, y aquí ha subido nuestra querida amiga Jessie. Ella también ha ahondado bastante sobre esta parte de la historia. No sé qué opinas de esa parte. ¿Qué te parece? Sí, realmente la visión que tenemos acerca de lo que sucedía antes de la llegada de los europeos es una visión, digamos, romantizada de lo que sucedió. Por supuesto que el imperio inca no se había consolidado, estaba en vías de consolidación. Si lo hubiesen dejado un siglo, siglo y medio, de repente 2 siglos, y hubiesen aparecido los españoles, pues ya se habrían encontrado con una realidad diferente. Pero lo cierto es que el imperio de los incas estaba en proceso de consolidación y tenía muchas contradicciones internas. Inclusive el momento en el que llegan, están sumergidos los incas en una guerra civil. Y lo que hacen los españoles es precisamente moverse en esta guerra civil, apoyando a unos y a otros de acuerdo a su conveniencia. Y traen consigo, por supuesto, otros pueblos detrás de sí para poder consolidar su dominio. Hay una cosa que debemos realmente sacarnos de la cabeza, y es el hecho de que los españoles llegaron
pues y con sus armas de fuego y sus caballos dominaron el territorio. Es imposible que 200 o 300 españoles hayan podido conquistar al imperio de los incas y a los demás pueblos que fueron dominados en aquella época con tan corto número, ni aunque hubiesen llevado cada uno de ellos pues ametralladoras o hubiesen estado montados en tanques, no lo hubiesen conseguido. Es evidente que recibieron la ayuda de otros pueblos, que recibieron el apoyo de otros pueblos y que en virtud de esa relación que existió entre varios pueblos indígenas, originarios, con los recién llegados europeos, fue que se consolidaron lo que actualmente conocemos como las tierras comunitarias o las comunidades indígenas. Es imposible pensar que pueblos indígenas hayan tenido comunidades, territorios en los cuales funcionaban sus propias leyes, si es que no hubiesen llegado a algún tipo de acuerdo con la corona española o con sus representantes en América. No es verdad que las comunidades indígenas estuviesen resistiendo el poder de la corona española. Eso no es cierto. Lo que sucedió fue que en algún momento llegaron a algún acuerdo esas comunidades indígenas, que eran reinos en realidad, eran reinos que después fueron reconocidos como comunidades indígenas, y que establecieron un acuerdo o acuerdos con los recién llegados para generar una forma de coexistencia pacífica. Y ese tipo de coexistencia se mantuvo prácticamente intacto, pues hasta la llegada de las reformas borbónicas a principios del siglo XVIII. Fueron las reformas borbónicas del siglo XVIII las que intentaron romper los resultados de esas alianzas para realmente convertir al Imperio Español en una estructura monolítica. Y como ya sabemos, pues ese intento fracasó miserablemente y llevó precisamente a que comenzaran las rebeliones indígenas y posteriormente los procesos de independencia en esta parte de América. Hasta entonces existía un delicado y fino equilibrio entre las comunidades indígenas o esos reinos indígenas con los territorios dominados directamente por la corona española. Entonces, eso es importante rescatar. Muchas gracias. A ver, le daremos paso a, primero, Valium Potosí, quien es el que ha organizado esta reunión de amigos bolivianos, Llactamasis, que estamos aquí hablando sobre la historia de Bolivia. Valium Potosí. Gracias. Agradecerle nuevamente a don Jorge por la magnífica explicación que nos ha dado. Lo que con él concuerdo es lo siguiente, que todas las ciudades tienen el mismo problema de fundación, no tienen acta de fundación. Potosí nace como asiento minero. Lo que se recuerda el 1 de abril de 1545 es el posesionamiento del cerro, porque ni los castellanos mismos de esa época sabían cuánto iba a durar la explotación de la plata. Ellos lo calculaban casi unos 20 o a 15 años, pero la plata afloraba y no se terminaba, y es por eso que Potosí crece de una manera desordenada en su infraestructura de su ciudad. Todos se asentaron como pudieron aquí, por eso es que la ciudad de Potosí no tiene una infraestructura, como se podría decir. Simplemente quería decir eso, Tercio. Muchas gracias, Valium Potosí. Bolivianísima. Enseguida le vamos a dar después a Lazori, Lirio y Don Freddy. Bolivia y Jesse. Bolivianísima, dale, tienes la palabra. Respecto a cómo menciona, por ejemplo, a Miguel de Cervantes y el conocimiento que tenía justamente Miguel de Cervantes, y lo refleja en este texto tan hermoso que es este libro traducido al español, de Don Quijote de la Mancha, y menciona justamente a Potosí en dos ocasiones. Una
Uno es Don Quijote de la Mancha, capítulo 40. De allí le ha sacado Malambruno con sus artes, y le tiene en su poder y se sirve de él en sus viajes, que los hace por momentos por diversas partes del mundo. Y hoy está aquí y mañana en Francia y otro día en Potosí, les dijo la mujer. Segundo, está en el capítulo 71 de la segunda parte, titulada De lo que a Don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea. Si yo te hubiera de pagar, Sancho, respondió Don Quijote, conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas de Potosí, fueran poco para pagarte. Toma tú el tiento a lo que llevas mío y pon el precio a cada azote. Y si Don Quijote de la Mancha dice que las minas de Potosí serían poco para pagar a Sancho si le pagara por los azotes que se da para desencantar a Dulcinea. Lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas de Potosí fueran poco para pagarte. En el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Potosí se menciona de nuevo en el capítulo 40, cuando se elogia al clavileño por sus viajes a Malambrún, que lo llevan por todo el mundo, incluso a Potosí. Así es que la frase de vale un Potosí está en el texto de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Gracias, bolivianísima. Oyes, creo que se salió. Hoy le damos paso a Sori. Sori, ¿cómo estás? Buenas. Ok, aquí viene la ronda de preguntas. Okay. Bueno, don Jorge, usted mencionó que previo a los europeos, los charcas fueron quienes explotaban la plata, ¿verdad? Los quienes sacaban la plata. ¿Cuál fue la finalidad, cuál fue la finalidad por la cual se realizaba la explotación de la plata para los charcas? Bien, cuando se explotaban estos metales preciosos, se lo hacía sobre todo por fines ceremoniales. No solamente para hacer joyas, aunque obviamente tenemos joyas de esa época que están, y sobre todo de la época de los incas, joyas que están fabricadas en plata o fabricadas en oro. Aparte de esto, hay un fin ceremonial. Ahora, no conocemos, obviamente, en qué consistían específicamente todos estos ceremoniales. Ojalá que en algún momento la arqueología nos regale ese conocimiento, pero no sabemos de qué se trata. Pero tenemos, obviamente, leyendas como de reyes que se cubrían toda la piel con láminas de oro o láminas de plata, precisamente para poder evocar el recuerdo de los dioses. Entonces, tenemos estos usos que son ornamentales, que son ceremoniales y que lógicamente no representan lo que va a representar posteriormente la plata, porque no es nada lo que se utiliza para poder hacer joyas o para poder realizar distintos rituales, comparado con lo que se necesita, comparado con la cantidad de plata que se necesita para poder mover la economía mundial. Va a ser precisamente esta actividad la que va a llevar a su auge la explotación de la plata. Por eso es que pueblos anteriores a los españoles, los europeos que llegaron en el siglo XVI, explotaron este recurso, pero no en la medida que lo explotaron los europeos. ¿Por qué? Porque los europeos necesitaban ingentes cantidades de plata precisamente para cumplir ese rol de mover la economía mundial. Por eso es que la explotación de la plata es muy inferior, es menor en periodos anteriores a la llegada de los españoles. Gracias. Don Freddy, ¿cómo está don Freddy? Luego la señora Lirio. Don Freddy. Buenas. Un ratito, por favor. ¿Quién sea Lirio, por favor? Ya, está bien, don Freddy. Señora Lirio tiene la palabra. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto tenerla aquí.
buenas noches. Realmente ha sido un live de lujo. No me había dado cuenta que estaba este señor historiador Jorge Abastoflor. Realmente ha sido un lujo escucharlo. Verdaderamente darle las gracias porque yo creo que hemos aprendido muchísimo de su conocimiento, así como siempre aprendemos de Tercio y de todas las personas que participan, de Nuria y de muchas personas más como de Valium Potosí y de todos, ¿no? Los que aportan a este live. Todos aprendemos un poquito más, pero en este caso ha sido de lujo. Realmente felicitarle y agradecerle por su conocimiento y que transmita y que siga transmitiendo a los bolivianos, que realmente hasta el día de hoy recién me he enterado, miren que yo ya tengo 60 y tantos años, a esta edad me entero de que realmente al gran cerro de Potosí, a ese gran pueblo valeroso, que realmente habíamos tenido los nombres de Argentina, de Chile, de Bolivia. Bueno, ha sido muy, muy enriquecedor para nuestro conocimiento. A mí me gusta absorber porque soy autodidacta, me gusta escuchar este tipo de cosas. Yo lo escuchaba a él, sabía que él estaba, pero nunca lo había escuchado así tan directamente, ¿no? Y de verdad muy agradecida, he aprendido muchísimo, de los cuales lo voy a utilizar también, porque como yo suelo, de repente me dejan participar en algunos lives que defienden la cultura, es muy importante también enmarcar esta situación, ¿no? Oh, qué gran lujo que habíamos tenido este Cerro de Potosí, que nosotros a la ciudad de Villa Imperial nunca lo habíamos conocido de esta manera, de lo valioso que es y tan olvidado que está, cuando debería ser realmente, quizá debería haber sido la sede de gobierno Potosí. Por ese baluarte, por su historia, por lo que significa, eh, bueno, para todas las culturas del mundo entero, ¿no? Realmente había sido tan impresionante su historia, me he quedado con la boca abierta, he escuchado atentamente todo lo que el discurso que ha tenido, la transmisión de este live realmente ha sido muy, muy, muy de lujo, muy de lujo. Muchísimas gracias a todos ustedes, al historiador y a ustedes, a los que han hecho, ¿no? Este live. Bueno, ayer lo han anunciado y yo estaba desesperada de escucharlos, ¿no? A cada rato entraba para ver si ya estaban en línea, si ya estaban. Y gracias, Tercio, por haberme permitido subir. Muy amable, muchísimas gracias. De verdad que Dios los bendiga y sigamos aprendiendo. No, muchas gracias, señora Lidia, por estar aquí presentes. No, este es un video, lo voy a ir adelantando un poco mientras terminamos, porque también nuestro querido amigo Jorge Bastoflor nos dijo que a las 10 tenía que estar en otro lugar. Mientras vamos respondiendo algunas preguntas de lo que es el YouTube, ¿no? Le vamos a dar primero la palabra a don Freddy. Les dejo con las imágenes del Cerro Rico de Potosí. Esta es una de las bocaminas actuales, que era una bocamina prehispánica, pero actualmente se sigue utilizando. Dele, don Freddy. ¿Cómo está, don Freddy? Buenas noches. Aló, don Freddy. Buenas noches, ¿cómo están? Un excelente... Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿ahora sí? Hola. Sí, se escucha, don Freddy. Hola. Ya, gracias. Es que el tema de la señal está un poquito desvariando. Jorge, buenas noches. Como siempre, una excelente explicación sobre Potosí. Yo creo que deberíamos tomar una segunda parte, ¿no? Pero esta primera parte ha sido bien interesante desde la perspectiva de la historia, su origen, en el sentido de que Potosí ha sido el principio de un proceso mundial de globalización, desde un proceso donde gracias a
hacia lo que son Europa y hasta Asia, ¿no? Habría que ver tal vez la implicancia de a Francia con lo que ha Don Freddy, sido la creo que está un poquito explotación mal su señal, no se le logra escuchar muy bien. ¿No se puede acercar más hacia su rubro? de las minas de Latinoamérica. Incluso sí, sí. A partir de de la explotación de las minas, ¿cómo han ido desarrollando estas grandes ciudades? La pregunta principal era cómo directamente ha influido esta explotación dentro de la creación de estas grandes ciudades en América y la potencialización que se ha tenido en Europa y en Asia, a partir de la explotación de la plata que sería de Potosí. Don Freddy, creo que no se le escuchó muy bien la pregunta a don Freddy. Don Freddy, tu internet, tu conexión está un poquito mal, no se te oye. Su pregunta puede escribirla a don Freddy en el chat de abajo para que lo podamos revisar, ¿no? Bueno, algo más, quisieran hacer algún comentario, alguna persona, antes de despedirnos acá con nuestro amigo Jorge Abastoflor, que también tiene algunas cosas que hacer, y así cerrarlo el en vivo en YouTube. Y si no hay paso, le damos paso a Jorge para que dé sus últimas palabras. Como dijeron, querido Tercio, que haya una segunda oportunidad. De verdad ha sido exquisito escucharlo y pues sería genial, ¿no? Si nos puede visitar en otro horario donde pueda tener él su horario para que estemos atentos. Nada, muchas gracias y un abrazo. Gracias, señor. Mire, como estoy en medio viaje, no puedo participar, nos dice Jess. O sea, rapidito voy a leer los comentarios de YouTube, por favor, no les estaba haciendo mucha bola, mil disculpas. Vilma nos dice, viva Potosí, Bolivia. Roger nos dice, Potosí. Bueno, Edwin Alfonso nos dice, este directo vale un Potosí. Joel Fernández, Felipe II, rey del planeta, campeón de la cristianidad. Joel Fernández, la cristiandad defendió el mundo gracias a la plata potosina y la audacia española encabezada por don Juan de Austria. Gers nos dice excelente, Veritas genial, CJ Adam nos dice ven gente, se dan cuenta gente por qué a Bolivia lo coartaron históricamente hasta el día de hoy. Gers nos aplaude, Vilma excelente exposición, Gers grande Jorge Abastoflor. Agret Ger nos dice exacto, otras culturas ya existían explotadas por otras culturas en Bolivia, bueno, lo que hoy es territorio boliviano sería correctamente decirlo así. CJ Sada, tal cual se cuenta, así debe, desde la Argentina sobre el tema del Río de la Plata de Potosí. O sea, nos está diciendo que lo que dijo el señor Jorge Abastoflor, nuestro amigo, es correcto hasta en la historia de la Argentina. Arcel, bien Jorge, excelente exposición. Gabriel Arauz nos dice exacto, vale un Potosí. Miki Mazo dice claveles rojos, es la flor que les estaba comentando, ¿no? Los claveles rojos, que es el color rojo, justamente tiene que ver con los charcas rojos y los charcas blancos, o sea, eran colores identificativos, no color de piel. Gers, muy buenos aportes, también Tercio, muchas gracias. Edwin Alfonso nos dice, dejen su like, porfa, gente. Willy Avilés, vale un Potosí, saludos desde Argentina. Saludos, Willy, desde acá, desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y los diferentes panelistas que están en diferentes partes de Bolivia también. Joel Fernández, prenda acaso Charcas no pelearon al principio con los españoles y fue uno de los Pizarro que consiguió el tratado con los españoles. Sí, efectivamente hubo un par de batallas y murieron españoles y también murieron Charcas, porque fue como que una llegada sorpresa para ellos y sí, los capturaron y lamentablemente así son las guerras. Murieron los españoles y luego empezaron a hacer otras ingresos y posteriormente se hicieron los acuerdos.
Eso tomó tiempo, no fue de la noche a la mañana, pero sí, pues los choques de culturas diferentes siempre conllevan conflictos. Juan Fernández nos dice: los Borbones absolutistas del despotismo ilustrado. Gers, qué interesante. Roger Álvarez nos aplaude. Gabriel Arauz dice: gracias por todo el conocimiento. Gers, quisiera saber sobre los principales puertos que se utilizaba para la plata potosina, o sea, para sacar la plata potosina, ¿no? Esa pregunta sería bueno, tal vez si la puedes responder, estimado Jorge. ¿Cuáles eran los principales puertos que se utilizaban para la plata potosina? Y aclararles ahí tal vez sobre lo que era el contrabando de plata y los jucos que habían en el Cerro Rico de Potosí, los jucos, los ladrones de plata. Bien, acerca de los puertos, pues voy a comenzar por el final. Obviamente, el principal puerto por el que se exportaba la plata de Potosí hacia el final del periodo virreinal, antes de que comiencen las guerras de independencia, pues va a ser el puerto de Buenos Aires. Por Buenos Aires es que va a partir van a partir los cargamentos de plata hacia la península ibérica, pero por supuesto que eran cargamentos ya muy disminuidos, porque mucha de la plata ya para esa época se quedaba en el propio territorio americano para poder sostener la burocracia del Estado español, para poder sostener las políticas que se llevaban adelante desde la corona española y también para poder sostener los ejércitos de la corona española. Pero desde antes de que surja el Virreinato del Río de la Plata, era muy común que la plata llegue hacia el puerto de Arica y de Arica sea transportada hasta Lima, de Lima hasta Panamá y desde Panamá a la península ibérica, con seguramente algunas paradas por ahí gracias a los piratas del Caribe. Entonces, ese era básicamente el camino que recorría la plata. También se llevaba la plata por tierra, aunque lógicamente es mucho mejor, mucho más barato, mucho más fácil desplazarla por el mar, pero también se desplazaba por tierra cuando iba dirigida específicamente a la ciudad de los Reyes, que es Lima. Entonces, tenía esas rutas básicamente. Ahí está. Una consulta. En el momento de las guerras de independencia, el Virreinato del Perú y por su lado también intereses de las Provincias Unidas hacen que existan conflictos bélicos por el control de Potosí, sobre todo con el virrey Fernando de Abascal, que saca un decreto que prácticamente sería ilegal porque ya éramos otro virreinato y un virreinato no puede darle órdenes a otro virreinato. Entonces saca un decreto donde trata de anexar La Paz, Potosí y Córdoba del Tucumán. ¿Nos podrías explicar algo al respecto, estimado Jorge? Con mucho gusto. Sí, en efecto, Fernando de Abascal y Sousa, el virrey del Perú, en ese momento estamos hablando del año de 1810, pues lo que hace es anexar ilegalmente el territorio de las provincias de Charcas y provincias de lo que es actualmente el norte argentino a el virreinato del Perú. Aunque posteriormente Fernando VII, cuando recupera la corona brevemente, pues cuando recupera la corona, da validez a los actos del virrey del Perú, es Fernando de Abascal. Hay, sin embargo, un tema muy, muy particular. El virreinato del Perú se mantuvo leal a la corona de España hasta el año de 1821, si no me equivoco. Lo que sucedió en ese momento es que el virreinato del Perú pasó a declararse liberal y además obediente a la Constitución española conocida como la Pepa. Entonces renunciaron a su obediencia al rey de España, a la corona española específicamente. En ese momento, en el momento en el que renunciaron a la corona española, entonces dan
al traste pues con las medidas que el propio Fernando VII había dado como válidas anteriormente. Entonces, esto es muy importante destacarlo. Es algo complicado, yo sé, pero es importante destacarlo. Fernando VII da validez a los obrados del virrey del Perú, Abascal, pero el propio virreinato se declara en rebeldía, el virreinato del Perú se declara en rebeldía con respecto a Fernando VII para declararse favorable a la Constitución española, a la Constitución conocida como la PEPA, y en ese momento, por supuesto, que todo lo que habían hecho en favor de Fernando VII queda inmediatamente invalidado. Más aún cuando el propio Fernando VII nombró a Pedro Antonio de Olañeta como virrey del Río de la Plata. Y aunque Pedro Antonio de Olañeta murió sin llegar a conocer que había sido nombrado como virrey del Río de la Plata, lo cierto es que la etapa final del dominio español de las provincias de Charcas, que actualmente son Bolivia, pues volvieron a, desde el punto de vista de la corona española, volvieron a dominio de lo que se entendía como el virreinato del Río de la Plata. Eso es muy importante destacarlo. Eso es algo que normalmente no lo mencionan los peruanos porque se quedan con el hecho de que Abascal anexó estos territorios, de que Fernando VII convalidó esa anexión, pero se olvidan recordar que el propio virreinato del Perú se declaró en rebeldía con respecto a la corona española y que la corona española terminó nombrando como virrey a Pedro Antonio de Olañeta, que operaba desde el territorio que actualmente es Bolivia. No, interesante toda esa etapa, estimado Jorge. Son justamente ciertos motivos por los cuales siempre se anda estando esa discusión. Y cuando se nombra a Olañeta como virrey del Río de la Plata, eso lo confirma más de que más había un conflicto, ¿no? O sea, la gente estaba entrando en un conflicto de querer anexarse, podríamos decir, el control de Potosí, ¿no? Bolivianísima, ¿prendiste tu cámara para hacer alguna pregunta, tal vez? Simplemente felicitarle y qué bueno que sea parte de este colectivo cultural boliviano, don Jorge Abastoflor. Próximamente también lo vamos a tener en nuestros lives de Bolivianísima. Y más adelante, pues, que se termine totalmente el hate que hay entre Perú y Bolivia. Que los comentarios, incluso que son lesivos, se vuelvan culturales, que no sean únicamente de insulto. Mil felicidades, don Jorge Abastoflor. Vale un Potosí, vales un Potosí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Bolivianísima. Muchas gracias, Jorge. Entonces estamos en contacto para una próxima exposición de algún tema en particular. También estamos haciendo análisis de algunas bibliografías. Yo estoy practicando con el tema de lo que es la diablada. Poco a poco ir preparando, ¿cómo se dice?, práctica para poder hacer estos en vivos en YouTube. Y ya próximamente, ya con más cámaras prendidas, porque te falta muy poco. Quiero decirles a todos que le sigan, por favor, al señor Jorge Abastoflor, nuestro querido amigo Jorge. Síganle porque ya tiene como 200 y algo personas en su TikTok. Y cuando tenga 300 ya va a poder prender cámara para que todos estemos así como Bolivianísima, con cámara prendida y así la gente nos pueda conocer a nosotros los bolivianos de una mejor manera cuando volvamos a hablar de estos mismos temas, con más información, con más documentación y más interactivo también con nuestras diapositivas y muchas otras cosas más. Sorry, perdón, te escuché, querías comentar algo. Ok. Antes de que despida el señor Jorge Abastoflor, sería interesante también ver la historia ya no solamente de la ciudad de Potosí, sino también de las provincias de Potosí, quienes también han contribuido bastante en Bolivia. Por ejemplo, el de la provincia de Rafael Bustillo, ¿no? Por ejemplo, siglo XX, Catavi, Uncía. No entendí cuál era la pregunta respecto a las minas. Para la segunda parte, no solamente ya centrarse en lo que es la ciudad de Potosí, ¿no? La capital de Potosí, sino también de las provincias, ¿no? Como
el norte de Potosí, por ejemplo, que también ha sido importante en la época del estaño, ¿no? Oh, por A eso me supuesto. gustaría que Tenemos que hablar de eso. ¿Por qué? Porque Guanuni y Yayagua, siglo XX, van a ser las minas que van a dar origen a la épica del estaño en Bolivia, que entre otras cosas nos va a llevar a participar de la Segunda Guerra Mundial dentro del bando de los aliados y que es un periodo tremendamente desconocido y además execrado de nuestra historia, pero que es en realidad una época bellísima en la cual nuestro país, a contramano de lo que estaban haciendo la mayor parte de nuestros vecinos, que estaban en su fase de morenazis, pues Bolivia lo que hizo fue apoyar al bando de los aliados cuando los aliados todavía estaban perdiendo la guerra. Y ahí es donde estas minas se van a volver tremendamente importantes para poder alcanzar la victoria, para que los aliados, de los cuales formamos parte, los aliados alcancen la victoria en la Segunda Guerra Mundial.